Entonces, el tema de hoy, que estamos viendo los hechos que son el cumplimiento de la profecía de la iglesia remanente, estamos viendo la tercera parte. Ya vimos lo que ocurrió durante el tiempo en que vivía Elena de White, vimos cómo, del mismo modo en que Dios lo había anunciado exactamente, nuestros dirigentes y nuestra organización están negando el mensaje del tercer ángel para poder tener amistad con las iglesias caídas. Y está reconociendo las iglesias caídas como parte de la iglesia de Cristo, o sea, negando abiertamente el mensaje del tercer ángel. Y por eso muchas de las cosas que vemos en nuestra iglesia son consecuencia de eso, porque Dios no puede proteger al pueblo que lo está negando y está reconociendo como el Dios verdadero al Dios de estas iglesias, y las está reconociendo ellas como parte de la iglesia de Cristo. Y todo eso es obra de los lobos vestidos de oveja, como Jesús lo anunció que pasaría con la iglesia remanente. Y ahora vamos a ver, esta tarde vamos a ver cómo le hicieron andar a la iglesia adventista los últimos pasos del camino a la apostasía. Entonces, después de ver los hechos que nos muestran cómo en cumplimiento de la profecía nuestros dirigentes están negando el mensaje del tercer ángel, y cómo el pueblo de Israel en Sittim, como sucedió con Israel, están fornicando con las hijas de la Gran Babilonia. En este estudio vamos a ver los hechos que nos muestran cómo a nuestra iglesia le han hecho dar casi todos los pasos del camino de la apostasía, quedando preparada para perseguir a nuestros hermanos. Y lo haremos antes de ver en el próximo estudio cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios al anunciar y permitir que estas cosas ocurran en medio de su pueblo? Porque como él dijo, no va a pasar nada en medio del pueblo de Dios sin que él antes lo haya anunciado por medio de sus siervos los profetas. Y el propósito de anunciarlo es claro: alumbrar nuestro camino en lugar oscuro, porque esa es la misión de la palabra profética más segura, para que sepamos cuáles son las obras y las trampas de Satanás y cuál es el camino que debemos recorrer, para que no tropecemos cuando estos hechos ocurran y no sirvamos de tropiezo a nuestros hermanos. Dios lo anuncia por eso. Ahora después vamos a ver por qué lo permite. Como leemos en Juan 16, del 1 al 3. Jesús le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que van a pasar estas cosas. Y cuando pasen, no tropiecen. Os expulsarán de las sinagogas. O sea, lo que pasó con el pueblo de la iglesia primitiva en las sinagogas, en sus iglesias, es un tipo, lo va a pasar en nuestro tiempo, como Dios le mostró en la de Juan. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, fíjense que ese fruto se vio después en la iglesia, en los apóstatas de la iglesia primitiva, que empezaron a matar a sus hermanos. Y leemos en Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, ¿no?, al rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto pasó ¿cuándo? Con el pueblo de Israel cuando estaba por entrar a Canaán. Y va a pasar y pasaría con la iglesia adventista, y pasó en el tiempo de la apostasía de la iglesia primitiva. Entonces, el tema es que Satanás busca poner tropiezo, y Dios lo anunció. ¿Pasó lo que Dios anunció en Apocalipsis? Sí. Dios permitió que pasara, sí, pero lo anunció. ¿Para qué? Para que sus siervos fieles pudieran oír estas palabras y no tropezaran. Y como Jesús lo dijo en su sermón de Mateo 13, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea, ¿qué dijo Jesús? En la iglesia de él, en el campo de padre familia, ¿van a crecer juntos el trigo y la cizaña? Sí, sí lo dijo. Ahora, para que la cizaña germine, ¿tiene que recibir agua, lluvia? Sí. ¿El espíritu que hace germinar la cizaña es el mismo espíritu que hace germinar el trigo? No. O sea, ¿en la iglesia de Dios estaría el espíritu que está en Babilonia? Sí, claro que sí. Dios lo anunció y dijo que lo permitiría. Por eso en la iglesia adventista muchos entrarían por la puerta ancha y germinaría en su corazón la semilla de la cizaña. Y esa semilla crecería hasta
hasta hacer una planta madura que tuviera fruto. Pero cuando hubieran crecido las dos plantas y una tuviera una espiga con trigo y la otra espiga con cizaña, ahí serían separados. Entonces esto tiene que pasar a la iglesia adventista. Es la palabra profética más segura. Y así será el fin de este siglo, dice Jesús, el fin del tiempo de la iglesia militante. Porque ahí cuando se separa el trigo, ya no es más iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces, ¿por qué Dios lo anunció? Para que nosotros no seamos de los que sirven de tropiezo, ¿no? Para que oigamos las palabras de la profecía y las guardemos. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. O sea, ¿cuál es la cizaña? Los que hacen iniquidad y sirven de tropiezo a sus hermanos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces va a haber una separación. Y ahí termina el tiempo de la iglesia militante. Y ahí la iglesia triunfante va a recibir la lluvia tardía y va a ir con Jesús a la batalla. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque muchos hermanos piensan, no, eso no puede pasar a la iglesia, Dios no lo puede permitir. Como en el tiempo en el que Jeremías estaba anunciando lo que iba a pasar a Jerusalén, los sacerdotes decían, no, templo de Jehová es este. Pero como Dios le decía a Jeremías, Dios le decía a Jeremías, son palabras de mentira, porque Dios había anunciado que el templo sería destruido también. Ahora, ¿por qué lo permite? Porque como Adán y Eva e Israel, nosotros estamos en medio del gran conflicto y tenemos libertad de elegir qué camino vamos a recorrer. Y lo permite para que podamos elegir. Dios presenta ante nosotros el camino a la salvación y Satanás tiene libertad de presentar ante nosotros su propio camino. Y nuestra salvación depende de la elección consciente que nosotros hagamos. Porque Dios quiere y va a permitir que todos los hombres en la última generación puedan oír las palabras del Evangelio y puedan elegir. Y en esta generación todos vamos a elegir. Los que estaríamos en medio de la iglesia remanente y todos los que estuvieran en medio de Babilonia. Y leemos en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿todo lo que Jehová había hecho era bueno en gran manera? Claro que sí, todo era bueno. Pero el hombre podía elegir tener otro conocimiento, no el que venía de Dios, y era para vida eterna. Y lamentablemente lo eligió. Y el mismo principio rige siempre. Satanás es el que impide, justamente, que se predique algo contrario a lo que él piensa. Dios da libertad, y da libertad a los hombres para decidir y elegir. Como leemos en Deuteronomio 30, 19 al 20. Este es el pacto de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Porque siempre, en medio del conflicto, tenemos que elegir. Y escoge la vida, es el consejo de Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. O sea, si elegimos a Jehová, Jehová va a ser vida para nosotros. Un ídolo no nos puede dar vida, solo Jehová. No hay otra forma de en que podamos vivir. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y como Josué le dijo al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esa es la elección, siempre es la misma elección, no hay otra. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces cada uno tenía que elegir, porque la salvación es justamente el resultado de una elección, porque está disponible, pero tengo que elegirla. Pero si elijo otro camino, elegí yo. El resultado siempre es el mismo, depende de mi elección. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
¿Y por qué Dios nos mandaría al profeta Elías en este tiempo? Porque estaría pasando lo mismo que en Israel, porque Jezabel habría mandado a sus siervos, vestidos de ovejas, a nosotros, para darnos a beber del vino el furor de su fornicación. Y entonces tendríamos que abrir los ojos y ver la diferencia entre Jehová y Baal, y el Señor de la Gran Babilonia. Ese es el tema. Entonces, ¿Dios lo permite? Por supuesto que sí, porque la salvación depende del conocimiento del Evangelio y la elección consciente que podamos hacer. Y Satanás tiene libertad de presentarnos, digamos, su propio camino. Ahora, el que impide que se escuche el verdadero Evangelio es Satanás. Dios nunca impide que Satanás presente su mensaje. El que busca impedir es Satanás. Y nosotros, los adventistas, también podemos elegir leer y oír las palabras de la profecía, porque la primera elección viene ahí, empezando por la profecía del Apocalipsis, y podemos elegir esforzarnos por oírlas y comprenderlas, como dice Elena, para poder guardarlas, o podemos elegir no oír la verdad, cerrar nuestros oídos y nuestros ojos y rechazarla, ¿no? Esta es la primera elección que todos debemos hacer. Como leemos en Evento de los Últimos Días, página 222. Dice Elena, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla. No sé qué, no se esfuerzan, porque tenemos la oportunidad, Dios nos dejó la oportunidad y tenemos que esforzarnos. Por eso Dios va a separar justamente a los que tienen hambre y sed de justicia de los que no. Los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, y si tienen hambre y sed de justicia, se van a esforzar por oír y comprender la palabra de Dios. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla y comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. ¿Por qué? Porque no quisieron oírla. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación por todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado ningún remedio, ¿no?, para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Ese es el tema. Entonces, en este conflicto, Dios quiere salvar y va a salvar al que quiera ser salvo. Y el que quiere ser salvo es el que tiene hambre y sed de justicia, que quiere ser justo, porque la promesa de Dios es transformar a injustos en justos. Pero tenemos que querer, porque Él nos va a llevar a una tierra de justicia. Y como dice Elena en Testimonios para los Ministros, página 113, el libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la bendición, ¿para quién va a ser? Para el que tenga hambre y ganas de leer y oír, porque la promesa de Dios es que vamos a oír, y el que quiere oír tiene que leer, tiene que forzarse en entender. Y ella dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reinamiento. Tenemos que comprender el significado, porque justamente el Apocalipsis ahí es la instrucción de Dios para sus siervos fieles, las cosas que tienen que hacer para prepararle el camino. Y nos anunció todo lo que pasaría hasta que llegáramos al tiempo de nuestra generación. Por eso Elena dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Porque nosotros somos el ejército de Jesús. Y tenemos que entender la profecía y ver en la historia para comprender qué está pasando. Y comprender cuál es nuestra misión en el día de la batalla. Por eso Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que hay que entender es qué pasó en la historia. Y nos dice aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el que las guarda le prepara el camino. Jesús no puede venir antes que se cumpla. Y esa es la misión del pueblo adventista, es el pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Ahora tiene que profetizar conociendo la verdad.
Entonces todos los adventistas tendríamos la oportunidad de oír el clamor de medianoche, arreglar nuestras lámparas, comprender plenamente el significado del mensaje del tercer ángel y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para poder entrar al reino de Dios y ser hechos parte del templo y la ciudad de Dios. Y todo el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia va a oír el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, para poder salir de la Gran Babilonia, entrar por las puertas de la ciudad de Dios y comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, porque esto se va a cumplir. Ahora, a nosotros se nos llamó a hacer lo que Jesús dice que va a ser la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, tiene que haber esposa. Si no hay esposa, no se pueden cumplir las palabras de la profecía. ¿Y cuál es la esposa? Son los vencedores, los sellados del pueblo de Dios que Jesús confesó en las bodas. Y ellas son parte de su esposa, son las primicias de la esposa del Cordero, que van con él a la batalla. ¿Y qué vamos a tener que decir? Si somos parte de la esposa, ven, llamar al pueblo que está en Babilonia. Y el que oye, que está en Babilonia y sale de Babilonia, tiene que unirse al pueblo de Dios y ser el obrero de la hora undécima. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el que quiera ser salvo, va a ser salvo. Y como dice Elena, el conflicto de los siglos, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Entonces, y esa es la pregunta. ¿Queremos oír? Porque la promesa de Dios es que vamos a oír, si queremos. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en la iglesia, simplemente ver los hechos que nos muestran dónde estamos. Y el ver, justamente, nos indica qué es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia. Porque Dios quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, el primero de los pasos es la apostasía, como ya lo vimos, y como lo especificaron los fundadores de la Iglesia Adventista y quedó reflejado en las actas de constitución de la Iglesia Adventista, fue el que ellos dijeron que nunca tenía que dar la Iglesia Adventista, ¿no? Porque el camino de la apostasía o a la apostasía de una organización religiosa comienza a ser recorrido cuando los hombres se atribuyen la autoridad de definir lo que deben creer los miembros de la Iglesia y definen un credo, un conjunto de doctrinas a las que llaman las creencias fundamentales de la Iglesia. Como leemos en los apuntes bibliográficos de esa época, donde ellos en el acta de constitución de la Iglesia Adventista dejaron establecido esto y lo firmaron todos. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Y ellos dijeron lo siguiente: un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Nunca la Iglesia Adventista tiene que tener un credo. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. Y terminan claramente diciendo, no estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia, porque estos son los pasos que siguieron las instituciones que se convirtieron en parte de Babilonia, empezando por la Iglesia de Roma. Y como dice Elena en el conflicto de los siglos, página 439, Roma le negó al pueblo la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. Pero, dice ella, en el tiempo de ella, no vio lo que pasaría con nosotros. ¿No se ve acaso que en las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia, antes que las Sagradas Escrituras? Y nosotros llegaríamos al mismo lugar. Entonces, la posición fundacional de nuestros hermanos como pueblo, cuando se organizaron como iglesia, entre los que se encontraba Elena de White, era muy clara. La Biblia y la Biblia sola era el credo del pueblo adventista. Rechazaban todo lo que tuviera la forma de un credo humano, ¿no?, redactado por hombres, y tomaron una posición contraria a la definición de un credo.
Tomaron esa posición para asegurarse de no dar ningún paso para convertirse en Babilonia, para convertirse en una nueva hija de Babilonia. Como dice Elena, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea, niegan la reforma y aceptan las tradiciones de Roma y doctrinas de Roma para tener una alianza con Roma. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Y está hablando de las iglesias protestantes de las que salió el pueblo adventista. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel: el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, eso vemos que está pasando en la iglesia adventista, ¿no? Y que por eso la iglesia adventista tomó muchos de los pasos que tomó, como vimos, es para buscar la amistad de las iglesias caídas. Pero eso no implica que la iglesia haya caído, porque para Dios, como dice Elena, la iglesia somos los adventistas, no la organización. Los adventistas somos la iglesia de Dios. Como ya lo vimos, el primer paso del camino de la apostasía fue dado por la iglesia adventista en el año 1980, cuando, buscando la amistad de las iglesias caídas y siendo guiados por los lobos vestidos de ovejas y no por Dios, nuestros dirigentes hicieron que los delegados de las iglesias al Congreso de la Asociación General definieran, votaran y aprobaran el primer conjunto de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, definiendo el fundamento de la fe de los adventistas del Séptimo Día, el credo adventista. ¿Qué sucedió en ese momento? Varias cosas, como ya lo dijimos. Primero, al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente, la asamblea de la iglesia actuó en rebeldía contra Dios, porque hizo lo que Dios dijo que no había que hacer. En segundo, la asamblea se autoconstituyó en legislativa, asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la iglesia, usurpando una facultad exclusiva de Dios, siguiendo el camino del hombre pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque los lobos lo que buscan, como hacen los mafiosos, que el pueblo adventista siga el mismo camino, para que no pueda decir nada de lo que hicieron ellos. Si ustedes hicieron lo mismo, nos van a decir. Se estableció que el voto de la mayoría defina la norma de fe que deberá seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y libertad de conciencia sostenidos por la Iglesia Adventista. Y al hacerlo, de hecho, se vindica el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, porque si dentro de la Iglesia Adventista hacemos eso, ¿cómo vamos a decir que no lo haga, por ejemplo, el Estado? Como lo harán las mayorías en la ley dominical. Entonces, al hacer esto, ¿podemos decir que hay libertad religiosa en la Iglesia Adventista? No. ¿Podemos decir que la única autoridad de la Iglesia Adventista es la de Dios? No. ¿Por qué? Hay un grupo de hombres que se autoconstituyó para hacer la misma obra que hizo el Papa en Roma. Y ante Dios, por supuesto, como lo son todas las definiciones hechas por los hombres en los concilios de Roma y las iglesias caídas, todas estas actuaciones son ilegales. O sea, sus normas son nulas, de nulidad absoluta, porque no tienen ninguna autoridad para hacerlo y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios. Como Dios lo indicó por medio de Elena White, en nuestra iglesia solo debemos reconocer la autoridad de Dios. Con testimonios por los ministros, páginas 15 y 16. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Dios? Su pueblo, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea reconocida en Él, en su pueblo, ninguna autoridad reconocida, ninguna ley reconocida por ella, por su iglesia, sino la suya propia.
Entonces, ¿podemos reconocer algo que no venga de Dios? No, es todo ilegal. Y para el pueblo de Dios es como si no existiera. Cuando uno se pregunta, ¿cómo fue que nadie dio la voz de alarma en ese momento? ¿Cómo nadie se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Dios? Nos damos cuenta que en ese tiempo el pueblo adventista ya estaba en la condición laodicense, que sus ojos estaban cerrados y no pudo darse cuenta del significado de lo que estaba haciendo. Luego, sin que el pueblo se diera cuenta, uno a uno se empezaron a dar los siguientes pasos de la apostasía hasta llegar a establecerse que en el voto bautismal, para poder ser bautizados, los nuevos adventistas tienen que confesar su fe en las 28 creencias fundamentales de la Iglesia. Y se les llegó a negar el bautismo a los hermanos que tuvieron dudas sobre alguno de sus puntos. Así se empezó a asegurar la unidad de la fe de los nuevos adventistas. Y a partir de ese momento se empezaron a ver los frutos de este cambio en la Iglesia Adventista, como Dios lo había anunciado en su palabra. Entonces, repetimos la pregunta de vuelta. ¿Cayó la Iglesia Adventista por este acto? ¿Se convirtió en una hija de Babilonia? No, no cayó ni se convirtió en una hija de Babilonia. La que cayó es la gran Babilonia, por haberle dado a beber a la única iglesia que no lo había bebido, a través de sus siervos vestidos de ovejas, del vino, el furor, su fornicación. Por eso el mensaje del segundo ángel ya es verdad presente, ya cayó Babilonia. Y por eso estamos a las puertas del tiempo de angustia, porque ya cayó Babilonia. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos de la apostasía? Como vimos, el primero era establecer un credo y por supuesto está cumplido. Convertirlo en una norma de fe, ya lo hicieron. El voto bautismal justamente se incluyen estas creencias como condición para ser hecho adventista. Empezar a juzgar la fe de los hermanos por el credo, por supuesto que ya se empezó a hacer. Y vamos a ver los antecedentes. Declarar herejes a los que nos creen el credo, cumplido. Y empezar a perseguirlos para extirpar la herejía de la iglesia, parcialmente cumplido. Todavía no se está desarrollando como Dios nos anunció que se va a desarrollar. Pero sí, los lobos dejaron preparada la iglesia para perseguir a los adventistas, justamente que se despertaran. Me falta un quiac. Vamos a agregarlo. Ungieran sus ojos con colirio, vieran lo que estaría sucediendo, clamaran a Dios, arreglaran sus lámparas, descubrieran el engaño, porque como Dios le mostró a White, tendríamos que descubrir el engaño y empezaran a hacer la obra que Dios le encargó a sus siervos fieles. Y esto podemos verlo claramente en el manual de iglesia, pero antes de verlo nos preguntamos, ¿le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea, autoridad para establecer un credo, definiendo qué deben creer los adventistas? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Nuestro único credo debe ser la Biblia, y el único que tiene autoridad para definir cuál tiene que ser nuestra fe es Dios. Ningún hombre, ni junta, ni asamblea, nadie, solo Dios. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para hacer un manual de iglesia, definiendo cómo deben funcionar las iglesias adventistas? Y la respuesta es no. Nuestro manual de iglesia debe ser la Biblia, como fue para la iglesia primitiva. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para definir lo que es pecado? No. El que lo hace busca ocupar el lugar de Dios y cambiar la ley de Dios, porque ya Dios definió lo que es pecado. Y el que quiere agregar algo quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para juzgar y disciplinar a sus hermanos? No, de ningún modo. Dios nos prohibió expresamente juzgar a nuestros hermanos. Hacer esa obra es lo que Satanás le hizo hacer a Roma. Y es lo que los sabios de Roma buscaron justificar y reflejaron en los cadáveres de los dos testigos como las llaves del reino dadas a Pedro y la autoridad de atar y desatar, dadas supuestamente por Jesús a Pedro y a los apóstoles. Y en el anexo 5 de nuestro estudio, contestando preguntas, vimos que esos eran falsos testimonios y claramente son agregados de Roma a nuestras Biblias. Ahora, pero vamos a qué pasa en nuestra iglesia. En las instrucciones que aparecen en el manual de iglesia sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de iglesia, se indica en primer lugar que
hacer lo que Dios le ordena hacer a sus siervos fieles. ¿Qué es? Basar nuestra fe en la Biblia y la Biblia sola, sin tener en cuenta como norma de fe a los credos o a las decisiones de concilios, las doctrinas definidas en los concilios de la Iglesia, como lo son las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, y predicar únicamente la verdad bíblica es un pecado grave. Así lo define justamente el manual de Iglesia, que debe ser disciplinado. Ahora, fíjense la instrucción que Dios nos da. Y el que siga esto va a ser disciplinado en la Iglesia. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. ¿Dónde se definieron las 28 creencias fundamentales? En un concilio. Ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. O sea, ¿cómo se vota en nuestra iglesia las creencias o los cambios, las creencias fundamentales? Por el voto de la mayoría. Pero Dios nos dijo que esto no, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Dios justamente nos indicó que tendríamos que tener juntas, tendríamos que tener congreso de la Asociación General con un propósito muy claro: definir y ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer la obra que tenemos que hacer. Pero en ningún momento tenía prohibido justamente la organización de la iglesia meterse en cualquier tema de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Entonces, no solo Dios nos manda a basar nuestra fe en un categórico "así dice Jehová", también nos manda a darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos, o sea, a predicar justamente lo que no está en un credo. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Pero por eso Jesús dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? No el alimento que está en el credo, el verdadero alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, Jesús dice: cuando yo venga a buscarlos, al que esté dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos, ese va a recibir la bendición de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Por qué? Porque predican otra cosa. Porque lo que predica él, como dice Jesús, viene de la mesa de los borrachos, porque está comiendo y bebiendo con los borrachos. Entonces, otro alimento le da al pueblo de Dios: el de la mesa de los borrachos, el de la mesa de Jezabel. Entonces, ¿va a haber un conflicto? Claro que sí. ¿Los siervos fieles van a golpear? No. ¿Los siervos malos? Sí. ¿Por qué? Porque están comiendo y bebiendo con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando vamos a nuestro manual de iglesia, encontramos algo triste. ¿Qué es esto? Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y empieza así: entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia se hallan los siguientes. 1. La negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Entonces, definen como pecado, ¿qué cosa? Negar las doctrinas que están, ¿dónde? En las creencias fundamentales de la iglesia. Si alguien cree que alguna de esas doctrinas es falsa, eso es un pecado grave. Dios definió que es un pecado grave no creer en un credo. No, nos mandó no creer en un credo. Pero acá se define un nuevo pecado. ¿Y quién tiene autoridad a hacer esto? ¿Fueron guiados por Dios los que hicieron esto? No, de ninguna manera, porque es contrario a todas las instrucciones que Dios nos dio. Y también es un pecado, dice, grave, la enseñanza de doctrinas contrarias ¿a qué? A las doctrinas que enseña la iglesia. Pero esto es lo que Roma hacía. Esto parece tomado directamente del catecismo, porque Roma declaró al hereje
al que no creía en las doctrinas cardinales de la Iglesia Católica y erigía la enseñanza de doctrinas contrarias a la Iglesia Católica y los mandó matar y quemar vivos. Entonces, ¿esto de dónde viene? ¿De Dios? No. ¿Dónde está? ¿En nuestro manual de iglesia? Sí. ¿Fue inspirado por Dios? No. Es terrible, pero está ahí. Ahora, y a nuestros hermanos y a nosotros se nos quieren hacer que obedezcamos lo que está en este manual, porque supuestamente la iglesia tiene que manejarse de este modo. Y a un pastor se le exige que administre la iglesia con este manual, y a los ancianos de iglesia también, y a todos los miembros de iglesia también. Pero esto no viene de Dios, es evidente que no viene de Dios. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta que la primera que definió que no creer en el credo es un pecado grave y constituye el delito de herejía fue Roma, y en defensa de su credo y su autoridad empezó a perseguir al pueblo que conocía a su Dios y no reconocía su autoridad ni adoraba a la abominación desoladora, a su nuevo Dios, el Dios de la fortaleza, disfrazado por Balaam de cristiano, como leemos en el conflicto de los siglos. Página 496, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios y, por supuesto, se hizo habitación de demonios. Y los demonios los guiaron a qué? Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía, para asesinar al pueblo verdadero de Dios. Como leemos en Primeros Escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó a la iglesia caída, que era su sinagoga, y él la dirigía, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia, porque ya no había amor en estas personas. ¿Por qué? Como Jesús dijo, no conocían al Padre ni lo conocían a Él. Conocían a Satanás, porque eran parte de la sinagoga de Satanás. Esto nos muestra que, después de introducir la semilla de la cizaña en el credo adventista y sembrarla en el campo de padre familia, siguiendo los pasos de Roma de las iglesias protestantes caídas, basándose en la teología de la persecución creada por Roma, donde ella dice que Jesús, el creador de la iglesia, le dio la orden de extirpar a la herejía. Nuestra iglesia ha sido organizada para hacer todo lo contrario a lo que es la misión del pueblo adventista. Está organizada para perseguir a los adventistas que sigan las instrucciones de Dios e impedir la siembra de la verdadera semilla de trigo, lo que tienen que hacer los siervos fieles. La predicación de la verdad una vez dada a los santos, ¿no? Cuando recuperamos el conocimiento del verdadero evangelio, habría que predicarlo, cuyo conocimiento debía ser recuperado, o arrancar la pena fuera sembrada, como Dios le mostró en la de Joai que sucedería. Y fíjense, esto es la palabra profética más segura. O sea, cuando vemos esto es triste, pero Jesús dijo, bueno, cuando vean esto, pónganse de pie, eleven vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, donde en la iglesia, porque la primera crisis viene en la iglesia, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos. Entonces, si uno simplemente empieza a mostrar esto, y Satanás se pone alerta, los que sean fieles a Dios serán perseguidos, habrá persecución en la iglesia, sí, sus motivos serán condenados, van a hablar por las espaldas de los que quieran ser siervos fieles a Dios, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Entonces Dios nos muestra lo que va a pasar. O sea, el que quiera ser siervo fiel sabe que esto va a pasar y no tiene que asombrarse de que pase.
Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. ¿Qué buscaron justamente los lobos? Poner en nuestras creencias las creencias de Roma y las iglesias caídas. ¿Eso es bueno o malo? Es malo. Y lo hacen pasar por bueno. Y si alguien quiere basar su fe en la Biblia, eso es malo, es un pecado. Para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo, se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos, porque Satanás persiguió hasta asesinar al pueblo que conocía a su Dios para echar por tierra la verdad. Y si el pueblo de Dios la recupera, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Va a pasar lo mismo. Satanás va a tratar de hacerlo caer. Por eso se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Porque el que empieza a predicar eso se mete de lleno en el conflicto. Y como dice Elena, y no tenemos esta cita acá, Dios nos advirtió lo que va a pasar. O sea, el que va a la batalla tiene que saber cuál es el costo. Porque el que va a la batalla no es víctima, sabe a qué va y con qué propósito va. Y no es una víctima. Cuando esto pase, no es que somos víctimas. ¿No? Lo hacemos sabiendo a dónde nos metemos, pero ¿para qué? ¿No? Por amor a Dios y a nuestros hermanos y para recibir la recompensa que Dios prometió a sus siervos fieles. ¿No? Como dice Pablo en 2 Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes? Uno, no, todos. Satanás persigue a todo siervo fiel, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y como Jesús lo dijo, ya lo leímos en Juan 16, 1 al 3, los que hagan eso lo harán porque no conocen al Padre ni a Él, porque lo creen en otra cosa, tiene el mismo fundamento que las iglesias caídas. Y las iglesias caídas por ese fundamento se hicieron habitación de demonios. Entonces es un tema muy delicado, porque está en juego la vida y la muerte nuestra. Y cuando uno predica el mensaje de Dios, tiene que predicarlo, como dice Elena, con todo su poder, porque es para salvación, sin importar lo que pase. Como dice ella en el conflicto, en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Nosotros vimos hoy cómo Dios probó a Abraham, la fe de Abraham. Y los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. De ese modo se probó la fe y creció la fe de los hombres de Dios. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenase. ¿Y qué pasó? La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. Entonces ya dice, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en la que se encuentra, especialmente el ángel de la Odisea. ¿Quién se atreverá a publicarla? ¿Por qué? Porque Dios nos muestra, si la publicamos, ¿qué va a pasar? Esto. Ahora, ¿quién se atreverá a publicarla? El que tenga hambre y sed de justicia, el que quiera tener el amor de Cristo por sus hermanos, porque esa es la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios, o sea, lo que Él va a hacer con nosotros es lo que nos va a ayudar a pasar por la prueba. Y en esa prueba vamos a ser perfeccionados. Entonces, vamos a empezar a ver otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas asombrosas es ver que los dirigentes de nuestra iglesia, que negaron el mensaje del tercer ángel y definieron un credo con doctrinas comunes a las iglesias caídas para construir puentes con ellas y unirse a ellas, también llegaron a creer que tiene autoridad, como supuestamente lo tiene la jerarquía romana, para establecer decretos o edictos que la iglesia tiene que obedecer. Y esto es lo que podemos ver en el voto, decreto o edicto de la Junta Directiva de la División Sudamericana, que fue promulgado en junio de 2011, al ser publicado en la revista Adventista, para que todos los ministros, los obreros y los dirigentes de las iglesias locales apliquen lo establecido en ese voto. Se les ordena
juzgar la fe de los hermanos por el credo, para depurar la fe de la Iglesia y asegurar la unidad de doctrina y misión. Ahora, esto es asombroso, pero apareció. Y esta es una foto que sacamos nosotros de la revista, que la tenemos. Unidad de doctrina y misión. La Junta Directiva de la Visión Sudamericana, en el voto 2010, 117, el voto 117 del año 2010, dejó en claro la posición de la Iglesia Adventista respecto a la unidad de doctrina y misión. Creemos que será de utilidad para toda la Iglesia al divulgar este importante documento, un edicto. ¿Qué pasó en el 2010? Se unieron en puntos comunes de doctrina ¿quién? Roma y las iglesias caídas. Y justamente en ese mismo año, los lobos, porque esto no es obra de un siervo de Dios, hicieron esto. ¿Para qué? Para defender lo que se había sembrado en la Iglesia Adventista. Y vamos a ver lo que dice este edicto. Edicto 117 del 2010, Unidad de Doctrina y Misión. Acordado. Aprobar y registrar el documento Unidad de Doctrina y Misión como se encuentra a continuación. Unidad de Doctrina y Misión. Ahí lo interesante es que empiezan a citar todo lo que están violando como fundamento, los considerando que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue suscitada por Dios como un movimiento profético en preparación para la segunda venida de Cristo y que hay solo una iglesia en el mundo que en este tiempo esté en la brecha, reparando el cerco, reconstruyendo los lugares asolados. Ellen White, Testimonios por los Ministros, página 47. Pero fíjense lo que toma acá. Pero por otro lado, ¿qué dicen? Reconocemos a las otras iglesias como parte del plan divino. ¿Cómo? ¿Hay una sola iglesia remanente o? Entonces, y es todo incoherente. Entonces, y están usando esto, sabiendo lo que están haciendo. Ahora, la próxima cita, Elena. Convencidos de que los adventistas del séptimo día les fue confiada por Dios la misión de proclamar el triple mensaje angélico a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sabiendo que ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están negando ese mensaje. Porque negaron abiertamente, están negando y están diciendo que eso era fanatismo. Pero para adentro lo usan. Entonces dice, ellos no deben permitir que proyectos particulares o cualquier otra cosa los desvíe de esta sagrada misión. Esas son palabras de ellos, lo que está entre comillas de Elena. Pero si ellos desviaron a la iglesia y empezaron a establecer puente con las iglesias caídas y negaron el mensaje del tercer ángel, negaron que Roma y esas iglesias sean parte de Babilonia, pero usan a Elena para otro tema. Entonces, siendo que la unidad orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo es esencial para el cumplimiento de la misión, ¿de dónde sacaron esto? O sea, esto es fascismo, la faquia, la que usaba Roma. Tiene que estar todos unidos y atados por un credo. Pero Cristo, la unidad con Cristo, se da si Cristo está en nosotros, no por un cuerpo que ate, por un credo. Y que Dios está dirigiendo no a vástagos descarriados, no a uno aquí y otro allá, sino a un pueblo, tomado de Ellen White. Entonces, en función de eso, resuelven. Primero, no recomendamos las actividades de ningún ministerio, grupo o persona que se sienta en libertad de. ¿Qué significa no recomendamos? Para un obrero, tiene que seguir las recomendaciones de ¿quiénes? Los directivos de la obra. Y si no lo sigue, y se aparta de estas recomendaciones, lo pueden sacar de la obra. O sea, no es una recomendación, es una orden. Recomendamos es un eufemismo, pero están ordenando. Y está diciendo, no recomendamos las actividades de ningún ministerio, grupo o persona que se sienta en libertad de. Primero, difamar a la iglesia en forma pública o privada. Segundo, porque en medio de un montón de cosas que son dudosas, se pone lo que Dios le instruyó a su pueblo a hacer. Promover teorías doctrinales en desacuerdo con las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿qué pasa si alguien cree y encuentra en la Biblia que en las 28 creencias hay errores? O dicen especulaciones escatológicas. ¿Qué quiere decir? Predicar la profecía
como Dios nos dijo. Tenemos que leer y oír las palabras de profecía y hacérsela oír a nuestros hermanos. Entonces, de ninguna persona, grupo o ministerio que tenga estas características, vamos a ver que puede participar en las actividades de la iglesia. O alguna que ejerza sus actividades sin el apoyo de los líderes. O sea, y los líderes nunca van a apoyar algo que sus jefes no apoyen. Y dice, ante los daños que pueda ocasionar a la unidad de la iglesia el cumplimiento de su misión, ninguna persona o ministerio con alguna de estas características debe ser invitado a participar en actividades de la iglesia. O sea, nadie que tenga estas características puede participar en las actividades de la iglesia. Hay que excluirlo de las actividades de la iglesia. Esta es la orden de la división sudamericana. Entonces vamos a ver que esto es lo que Dios, vamos a ver la cita en el Juárez, donde Dios nos dice por medio de ella que esto es lo que mandaría hacer a sus siervos a la iglesia, a promover teorías doctrinales en desacuerdo con las 28 creencias fundamentales, literalmente, Elena, y especulaciones escatológicas, a predicar la profecía, porque el pueblo antista es el que tiene que profetizar de nuevo, y el pueblo antista habría sido dejado sin profecía. Entonces, cuando vemos esto, da lástima. Lo importante es que, ¿qué debemos hacer al ver esto? Y ahora vamos a ver, porque Dios nos dejó una clara instrucción. Ahora, ¿qué pretende establecer este voto, este edicto? Vemos que mezcladas con prácticas dudosas se incluye a la obra que Dios le encargó hacer a sus siervos fieles, el reparar la brecha hecha por el Papa a la ley de Dios para que los lugares asolados sean reedificados, obra claramente identificada en el libro de Elena White que ellos citan, Testimonios para los Ministros, y en la primera cita que reproducen. Pero si alguien quiere hacer eso, se lo prohíben. Esta obra requiere recuperar el conocimiento del Evangelio primitivo, ¿no? La verdad echada por tierra, y predicarlo a nuestros hermanos a tiempo, obra que los lobos quieren impedir a toda costa, para poder unirnos en una misma fe con las demás iglesias. Y se recomienda, se ordena a los ministros y dirigentes de iglesia impedir la realización de la obra que Dios nos encomendó. Primero, impedir que participe de las actividades de la iglesia el hermano que, cumpliendo con la misión de la iglesia adventista, buscando reparar la brecha hecha por el Papa a la santa ley de Dios, haya encontrado una verdad bíblica que sea contraria al credo, a las 28 creencias fundamentales. Segundo, impedir que los demás hermanos escuchen la verdad bíblica, los pasajes de la Biblia que muestran la verdad y exponen los errores del credo, haciendo lo mismo que hizo Roma con los miembros de la Iglesia de la Reforma y las iglesias protestantes con el pueblo adventista, porque están haciendo que la Iglesia adventista recorra el mismo camino, porque quieren que la Iglesia caiga. Tercero, impedir que la Iglesia sea estudiada y sea predicada la profecía, y que se proclame el clamor de medianoche, mostrando al pueblo adventista las señales de los tiempos que nos muestran en qué lugar nos encontramos en la historia profética, para impedir que el pueblo adventista despierte su sueño y vea cuáles son sus pecados y se arrepienta. Y para hacer todo esto, ¿qué hacen? Usan la política del terror y el miedo a ser excluidos. Porque cuando hacen algo contra un hermano, lo muestran públicamente como hacía Roma cuando quemaba a los herejes en las plazas. Ese es el objetivo de todo lo que hermano. Y quieren impedir que los hermanos estudien la Biblia por su cuenta o escuchen a los excluidos y sea reparada la brecha hecha por el Papa a la ley de Dios. Y lo hacen para obligar a los otros hermanos a ejecutar las órdenes de la jerarquía, las recomendaciones a las que están obligados a obedecer todos los obreros. ¿Por qué? Porque hay una amenaza clara, que hay una orden, ¿no? Y se aplica el miedo. Y este fruto, es claro, es fruto de la obra de los lobos, el organizar el uso de la fuerza, nos muestra que los que guiaron a esta junta a establecer ese voto saben que están defendiendo un credo y una interpretación de la profecía que no se pueden sostener en pie ante el escrutinio bíblico, ante una así dice Jehová, y por eso usan la fuerza. Saben que defienden una religión falsa y una falsa profecía, y recurren a la fuerza como el último recurso que les queda. Como leemos que lo escribió Elena de White, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Y ella dice lo que hizo Nabucodonosor, querían poner una religión y los obligaba a los hombres a adorar la imagen. Y si no la adoraban, los amenazaban con echarlos al horno de fuego. Ella dice, lo mismo sucederá ahora.
Y cuando vemos persecución o el uso de la fuerza, y claramente ese no es Dios el que guía a esas personas, no es Dios el que está guiando a los hombres que establecen este tipo de organización. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué esto es lo importante? Porque las palabras profecías fueron dadas para que nosotros las guardemos, no para que impidamos que ocurra lo que va a pasar. Cuando Dios nos dice, va a pasar esto, va a haber los vestidos de oveja, y va a haber. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo importante. ¿Va a haber una apostasía omega? Sí. ¿Se va a introducir el alfa y la omega de las herejías mortíferas? Sí. ¿Qué hacemos? Eso es lo importante. En el libro Testimonios para los Ministros encontramos un gran, fíjense, ahí tenemos una gran instrucción para nosotros, porque lo escribió Elena con mensaje a los ministros durante el tiempo de la apostasía alfa. Y encontramos el anuncio que Dios le dio a Elena de White sobre lo que pasaría en nuestra iglesia y las instrucciones que Dios les da a sus siervos fieles para enfrentar la situación en la que estamos, las que se habrían desarrollado en nuestra iglesia adventista en el tiempo de la apostasía omega. Y vamos a ver una a una estas, y son importantes, y cada uno lo puede leer en Testimonios para los Ministros. Pero como estamos en tiempo de prueba, y es un tema dedicado, vamos a tomarnos tiempos para leerlas una a una. Primero, dice Elena, ninguna autoridad ni ninguna ley debe ser reconocida en la iglesia, sino la de Dios. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y empieza a citar los salmos. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ministros y todas las iglesias, sea este nuestro lenguaje. Un lenguaje que salga de corazones que respondan a la gran bondad y al amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová escogió a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea reconocida en Él, en su pueblo, ninguna autoridad reconocida por ellas, por su iglesia, sino la suya propia. Y esto está claro. Esto es una instrucción muy clara para nosotros. ¿Tiene algún valor esa recomendación o edicto u orden de la División Sudamericana? No. Pero nuestros hermanos obreros están obligados a cumplirla. ¿Tiene algún valor el credo definido justamente en las reuniones del Congreso de la Asociación General por el voto de la mayoría? No, no tiene ningún valor para el pueblo de Dios. La única autoridad es la de Dios y su palabra. Entonces la instrucción de Dios es clara. Los siervos fieles a Dios no deben reconocer autoridad alguna en su iglesia, ni ninguna ley aparte de la de Él y la de su palabra. Ni pretenderán ser autoridad para sus hermanos, ocupando el lugar de Dios. Segundo punto claro que dice Elena, ninguno de nosotros debe pretender ser conciencia de su hermano. Y el título es claro, no podemos ser conciencia de nuestros hermanos. Me preocupa mucho que los hombres pretendan ser conciencia de sus semejantes. Y eso es increíble, pero en nuestra iglesia los ministros están haciendo esto. Apartaos del camino y permitid que Dios maneje sus propios instrumentos. Algunos han hecho una obra
por la cual Dios los llamará a cuenta. Les preguntará, ¿quién puso esa responsabilidad en manos de ustedes? ¿No se da cuenta ninguno de los que quieren ser censores a dónde van al pretender controlar a los demás? ¿Dónde quedó su clara visión espiritual? ¿Cómo pudieron ver la mota en el ojo de su hermano mientras tenía una viga en el propio? O, si alguna vez hubo un templo en la tierra que necesitó purificación, las instituciones de Battle Creek la necesitan ahora mismo. ¿No buscaréis a Dios muy humildemente para que podáis dar el mensaje a la Odisea con voz clara y distinta? Porque ese es el mensaje de Dios al pueblo adventista que tendríamos que entender y predicar en forma clara y directa. ¿Dónde están los atalayas de Dios para que vean el peligro y den la voz de alarma? Están seguros de que han de venir mensajes por medio de labios humanos, que serán inspirados por el Espíritu Santo. Clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y esto es claro, nunca nosotros, aunque otro lo haga, debemos buscar ser conciencia de nuestros hermanos. Solo Dios es el que puede ser conciencia de algo y juzgarlo. Entonces, en vez de buscar ser conciencia de nuestros hermanos, usurpando el lugar de Dios, diciendo lo que deben pensar y creer, debemos dejar que ellos sean guiados por Dios y nosotros también debemos ponernos en manos de Él. Si no, Dios debería mandar a otros siervos a hacer la obra que nos había encargado a nosotros, dar el mensaje a la Odisea con voz clara. El tercer punto, que por supuesto en el tiempo de la apostasía es dejar a Dios, dejar a Jehová. La iglesia adventista debía seguir siendo leal a Jehová. En el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas hay? Una sola. ¿Cuántas forman parte del plan divino? Una sola. Y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. Es posible que se levanten de entre nosotros hombres que hablen cosas perversas, que expresen los mismos sentimientos que Satanás quisiera ver diseminados en el mundo acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No hay bastante trabajo que hacer para satisfacer vuestro celo en la obra de presentar la verdad a aquellos que están en las tinieblas del error? Como quienes han sido designados administradores de recursos y capacidades, habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Cuántas iglesias había leales a Jehová? Una sola. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, porque estamos en una guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. ¿Cómo? Predicándole claramente a nuestros hermanos el significado directo del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea. Nuestra misión no es acusar ni condenar a ninguno de nuestros hermanos, sino el amonestarlos con las palabras que Dios dejó para nuestro tiempo, para que sean leales a Jehová y se preparen para la batalla. ¿La iglesia adventista sigue siendo leal a Jehová? Y claramente no. Por eso Dios tendría que enviarle al profeta Elías, porque al buscar la amistad de las iglesias caídas, él tiene que confesar su lealtad al Dios de estas iglesias, para que la reconozcan como una iglesia, entre comillas, cristiana, hermana a ellas. El cuarto punto claro es que ninguno de nosotros debe tratar de arrancar cizañas de la iglesia. ¿Quién trataría de arrancar algo? Los siervos de Satanás buscarían arrancar el trigo, no la cizaña. Pero los siervos de Dios, como Jesús le dijo, jamás van a tratar de arrancar a nadie de la iglesia. En la parábola del trigo y la cizaña vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada, para que el trigo no fuese arrancado con ella. La opinión y el juicio humanos cometerían graves errores. Pero antes
de que se cometa un error y de que una sola brizna de trigo sea desarraigada, el maestro dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esa es la instrucción. No arranque nada. Entonces los ángeles recogerán la cizaña que será destinada a la destrucción. Aun cuando en nuestras iglesias, que aseveran creer una verdad avanzada, existen personas defectuosas y erradas, como cizaña entre el trigo, Dios es compasivo y paciente. Él reprende y amonesta a los que yerran, pero no destruye a los que son lerdos en aprender la lección que quiere enseñarles. No desarraiga la cizaña separándola del trigo. O sea, va a haber un momento solamente en el que Dios va a hacer esa obra. Y cuando haya terminado el tiempo de gracia para el pueblo adventista. La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha. Ese es el momento. Hasta la cosecha. Dios deja en su iglesia a los lobos, por supuesto que sí. A la cizaña, sí. Con el trigo, sí. Pero los lobos van a llamar cizaña al trigo y van a querer arrancarla. Pero Dios los va a dejar que hagan esa obra. La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha, cuando el trigo llega a su pleno crecimiento y desarrollo, y debido a las características que presenta cuando está maduro, será fácilmente distinguido de la cizaña. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada debe ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. Ninguna, dice Elena. Pero nuestro manual de iglesia nos dice que sí. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, le agregaron, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, y esto es el tema interesante, porque en este tiempo Satanás estaría haciendo obra misionera. Porque si en el credo hay errores, Jesús no traería a los que estén convertidos al credo. Porque la misión de los siervos fieles es traer a la iglesia personas que conozcan la verdad. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos y conocen la verdad, Satanás al mismo tiempo trae a ella personas que no están convertidas. ¿Haría obra misionera Satanás? Sí, mucha. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Entonces, si en nuestras creencias fundamentales está la cizaña, ¿qué haría Satanás? Mucha obra misionera para atraer a gente que crea en las 28 creencias. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Y estamos en conflicto, y ese conflicto, la primera resolución del conflicto se da en la iglesia adventista, porque los primeros sellados son adventistas del séptimo día, y las primeras plantas de cizaña madura van a ser adventistas del séptimo día. Entonces, ¿qué debemos hacer si recibimos la orden de arrancar de la iglesia o separar de sus actividades al que otros etiquetaron como cizaña? Porque eso pasa. Nuestros ministros, nuestros pastores, le van a dar esa orden. Por ejemplo, en la división, en la unión o la asociación dictaminan que una persona es cizaña y le dan la orden al pastor de reunir la iglesia, la junta de iglesia y borrarlo de la iglesia. ¿Qué va a hacer el pastor? Es una prueba difícil. Jesús dijo que no lo haga. Y si le dan la orden de arrancar la cizaña de la iglesia, ¿lo va a hacer? ¿O separar sus actividades al que otros etiquetaron como cizaña? Y entonces sería puesta a prueba nuestra lealtad a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y la pregunta es, ¿traeremos a la iglesia a personas que no están verdaderamente convertidas? Porque hay que predicar la verdad. Y Jesús quiere que traigamos a la iglesia adventista a personas que conozcan la verdad. Arrancaremos de la iglesia a las personas que estudian la palabra de Dios para conocer su voluntad y seguirla, preparándose para la batalla, siguiendo las órdenes que Él mismo nos dio como pueblo. Y eso es lo que establece justamente el manual de iglesia y, como vimos,
una de todas las órdenes que se le dan a nuestros hermanos. Quinto punto claro, dice Elena, Dios enviaría a sus siervos a predicar opiniones contrarias a la doctrina establecida, lo que en el manual de iglesia se dice que es un delito o un pecado grave. Pero justamente se está oponiendo a Dios, porque Dios nos dijo claramente, especialmente a los ministros, que Él mandaría a sus siervos a predicar opiniones contrarias a la doctrina establecida, y que ninguno de nosotros tendría el derecho de prohibirles dar a publicidad sus opiniones. Pero el manual de iglesia, ¿qué establece? Que hay que prohibírselos, y que es un pecado predicar opiniones contrarias a las doctrinas establecidas. Y eso es asombroso. Fíjense lo que Dios nos dijo claramente, y se los dijo a los ministros. Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Y no tienen derecho a entrometerse en las doctrinas fundamentales de la iglesia. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar a aquellos que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas. Dios mandaría a sus hombres a enseñar a aquellos que es contrario, sí, a enseñar la verdad. Debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan curso pleno a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, fíjense esto, ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir, vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Pero esto es lo que hace el edicto de la división sudamericana que vimos. Hay que prohibirle aquí a nuestros hermanos predicar en la iglesia una doctrina que sea contraria a lo que dicen las 28 creencias fundamentales. Y están violando abiertamente las instrucciones que Dios nos dio. Ese espasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad, al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como la verdad. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Tienen que predicar la verdad. Habría que buscar la verdad, y al encontrarla habría que predicarla. Y no importa las barreras que se pusieran al pueblo de Dios. ¿Nos mandaría Dios mensajes contrarios a las doctrinas establecidas en la iglesia? Sí. ¿Qué nos ordenó hacer Dios cuando un hermano predicara un mensaje opuesto a las 28 creencias fundamentales? ¿Alguien tendría el derecho de prohibirle predicar en la iglesia, o de excluirlo de las actividades de la iglesia, o de hablar mal de él y decirle a los hermanos que no escuchen su mensaje, o de expulsarlo de la iglesia? No.
Dios es claro. El que hace eso está en oposición a Él, está en rebeldía contra Dios. Sexto punto claro. Es nuestra obligación, individualmente, someter nuestras creencias constantemente al escrutinio de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio de los profetas. No tenemos que creer en los hombres. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Dice Elena, algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la disensión y la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, cuanto antes venga, tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, ninguna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Los hombres son infalibles? No. ¿Qué quieren defender? Lo que ellos pusieron medio de la iglesia como un credo, contrariando la voluntad de Dios. Y eso es evidente. Y dice Elena, a pesar de todo esto, porque Dios nos anima diciendo la verdad permanecerá. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras con aquellos de quienes tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro y que viene a vosotros proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente. El único procedimiento correcto sería sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo, si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición, si fuera correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Entonces hay que prohibir que alguien estudie la Biblia y estudie por su cuenta a ver si las creencias fundamentales son verdaderas o no. No. Y si encuentra que tiene errores, ¿tenemos que prohibir que lo predique? No. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. Y ese es el tema. O sea, las instrucciones de Dios fueron claras porque Él sabía lo que iba a pasar. ¿Dejaríamos de creer que solo hay uno que es infalible? ¿Llegaríamos a enseñar mandamientos de hombres y empezaríamos a perseguir a nuestros hermanos para defender la autoridad de la jerarquía? ¿Su infalibilidad? ¿Siguiendo los pasos de los fariseos y del hombre pecado? Y este es un tema muy delicado. ¿Nos rehusaríamos a someter esos mandamientos de hombres al escrutinio de la palabra de Dios? Y Dios sabía que pasaría, pero los siervos fieles no harían eso. Por eso nos dejó estas instrucciones muy claras. Séptimo punto. Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechazaran la luz y la verdad, la puerta permanecería aún abierta. O sea, hasta que el pueblo adventista la encontrara, esa puerta estaría abierta. Porque tiene que haber justamente adventistas que entren por esa puerta para ser hechos columna del templo de Dios. Y Dios enviaría a su pueblo el mensaje para este tiempo. Entonces, dice Elena, cuidado en presentar nuevas interpretaciones. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de la Escritura antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. Entonces dice, cuando traigan una nueva luz, asegúrense de estar plenamente capacitados para sostenerla con la Biblia. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el
de depender de los hombres y de hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así, muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y ese es Jesús, el verdadero Jesús. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. O sea, esa es la promesa por el pueblo adventista. La iglesia no caería hasta que escuche el mensaje para este tiempo. Hasta que la iglesia adventista no hubiera una cosecha de trigo preparada para la cosecha, la cosecha no se haría y Dios seguiría trabajando en favor de su pueblo. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. O sea, no puede llegar el tiempo de angustia sin que Dios haya enviado a su pueblo el profeta Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, dice Elena: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Entonces vemos que Dios anunció que Él enviaría un nuevo mensaje a su iglesia, el mensaje que, en los que lo oyeran y aceptaran, produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, el mensaje que nos mostraría cuál es la puerta que Él dejó abierta delante de nosotros para que pudiéramos entrar por ella a tiempo. Porque ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros: hacernos parte de su templo, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. ¿Qué deberíamos hacer al escuchar estos mensajes? Deberíamos escucharlos, clamar a Él y con su ayuda y con nuestras lámparas encendidas, probar personalmente a la ley y al testimonio de los profetas si cada uno de ellos es un mensaje de Dios o no lo es. Y si es de Dios, obedecerlo, porque ese es el modo en que Dios le enviaría luz a su pueblo. Y nuestra responsabilidad como los bereanos es probar a la ley del testimonio, para ver si el mensaje que Dios envía es verdadero o no, como pasó en 1888. ¿Y qué va a pasar? Y como Él lo dijo, la mayoría lo va a rechazar. Pero el que tenga hambre y sed de justicia, y el que actúe como actuaron nuestros hermanos en Berea, va a reconocer si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Y Dios nos advirtió justamente que por la palabra profética segura nos iluminaría el camino, pero habría otra luz. Nos dice que ministros no santificados predicarían la falsa profecía desde el púlpito, y los ministros fieles serían retirados de entre ellos. O sea que finalmente, cuando nos acercáramos cada vez más al fin del tiempo de nuestra prueba, no quedarían ministros fieles en el púlpito. Y nuestra misión sería predicar la verdadera profecía, no desde el púlpito, porque no nos dejarían. Un engaño terrible. ¿Qué engaño mayor puede confundir la mente humana que aquel en virtud del cual los individuos se jactan de que tienen la verdad? Eso es lo que hace el ángel de la Odisea. Que se hayan afirmado sobre el único fundamento seguro, nuestras creencias fundamentales, y que Dios acepta sus obras porque están activamente empeñados en algún trabajo en la causa de Dios, cuando en realidad están pecando contra Él, pues andan en forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué engaño mayor puede haber que ese? Trabajan mecánicamente, dice Elena, con máquinas, pero les falta la preparación del corazón, la santificación del carácter. Las cosas sagradas y santas son rebajadas al nivel de las cosas comunes y una religiosidad barata está apoderándose de nuestras iglesias. El servicio está degenerando en poco más que una forma. Y la decisión fatal, dice ella. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, porque al final no quedaría ninguno fiel, quedarían todos ministros no santificados. Y esto es una advertencia clara para nuestros ministros, porque
Como vamos a ver el estudio que viene, y Dios se lo mostró en el Huay, lo que aparece en Ezequiel 8 y 9 y al comienzo del 10 se refiere a nosotros. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. O sea, quieren ser amigos del mundo y de Dios al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas páginas, estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al engañador. ¿A quién? A Satanás. Y al testigo falso, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. El que enseña la mentira sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. La falsa profecía que creó Satanás sería predicada ¿de quién? De nuestros púlpitos. ¿Por quién? Por muchos ministros. Y si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O sea, no se podría predicar la verdadera profecía. Los ministros fieles serían quitados. El púlpito les sería quitado. O, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Y eso lo dijo cuando lloró sobre Jerusalén. Porque el pueblo anticristo estaría en la misma condición. Y por eso la preocupación de Dios de mandarnos por medio de la Huay todos estos mensajes. Para nosotros abramos los ojos, entendamos lo que está pasando y hagamos su voluntad y nos preparemos. Por eso, como no se predicaría la verdadera profecía y como vimos el edicto de la división sudamericana, quieren prohibir que se predique otra profecía que no es la que predican desde el púlpito, sería necesario estudiar personalmente la verdadera profecía, para que la luz de la verdadera profecía ilumine nuestro camino, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para estar seguros de que no estamos siguiendo el camino iluminado por la infernal tea satánica, el camino que lleva a conocer las profundidades de Satanás, y que no estamos repitiendo mecánicamente las palabras de la falsa profecía. ¿Quiénes serían perseguidos en la iglesia? Los que empezaran a entrar al reino de Dios, los que empezaran a predicar el evangelio del reino de Dios, a sembrar la semilla del reino y empezaran a ser una luz entre sus hermanos, los adventistas que empezaran a ser la sal de la tierra. Y lo que Dios nos advirtió claramente es que los ministros que dejaran atrás su fe adventista, o sea, perdían su fe en el mensaje del tercer ángel, y empezaran a guiarse por los mismos principios que los borrachos, golpearían a sus hermanos, a sus consiervos, porque habría unidad con los lobos y perseguirían a los siervos fieles. Y ella dice, muchos han dejado atrás su fe adventista. Porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se resfriará. Hay muchos que han dejado atrás su fe adventista, dice ella. Están viviendo para el mundo y mientras expresan el deseo de su corazón, mi Señor tarda en venir, están golpeando sus consiervos. Hacen esto por la misma razón por la cual Caín mató a Abel. Abel había decidido adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se vendría a su procedimiento. Caín, en su ofrenda, no reconoció su dependencia a Cristo. Pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado del Edén. La idea de conservar ese pecado siempre presente y ofrecer la sangre del cordero inmolado como confesión de entera dependencia de un poder ajeno a sí mismo era una tortura para el soberbio espíritu de Caín. Siendo el mayor, creyó que Abel debía seguir su ejemplo. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y el fuego santo consumió el sacrificio, el enojo de Caín no tuvo límites. El Señor condescendió en explicarle las cosas, pero él no quiso reconciliarse con Dios y aborreció a Abel porque Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano.
El Señor tiene una controversia con todos los hombres que por su incredulidad y sus dudas han estado diciendo que Él demora su venida y han estado golpeando a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos. Es decir, fíjese lo que dice Elena, guiándose por los mismos principios que ellos. Ahora, ¿qué significa comer y beber con los borrachos? Guiarse por los mismos principios que Roma. Están ebrios, dice ella, pero no con vino. Tambalean, pero no a causa de bebida fuerte. Satanás ha controlado su razón, dice ella, y no saben en qué están tropezando. Entonces, esa es la pregunta para nosotros. ¿Nos guiaremos por los mismos principios que Isabel y los lobos? ¿Justificaremos la persecución diciendo que lo hacemos en nombre de Jesús, diciendo que ofrecemos un servicio a Dios, que Él nos manda a hacer esta obra? Los hijos de Dios no golpearán ni perseguirán a sus hermanos. Los amonestarán con amor. O sea, el que ama a su hermano no lo persiga ni lo golpee. Y si ve que está equivocado, lo va a amonestar con amor. Para que escuche o para que escuchen el mensaje de Dios y puedan salvar sus vidas. Y lo que Dios le mostró a Juan es que Satanás se prepararía para evitar que el mensaje de Dios llegue a su pueblo, poniendo vallas y restricciones a la predicación del mensaje. Pero Dios nos ordena atravesarlas. ¿Qué vemos en el manual de iglesia? La prohibición, o sea, la orden de erradicar de la iglesia al que predica o cree algo contrario a lo que dice el credo. ¿Y qué dice el edicto de la División Sudamericana que vimos, por ejemplo? Que se tiene que impedir que un hermano participe en las actividades de la iglesia si predica algo contrario al credo o predica profecía. Pero Dios nos dio instrucciones muy claras. Por eso nos mandó un profeta. Hombres para la oportunidad. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Fíjense, lo que vemos en el manual de iglesia es el cumplimiento de esto. Lo que vemos en el edicto de la División Sudamericana o la recomendación a los obreros y a los miembros de iglesia es esto. Para evitar que algo nos reprenda, nos reproche y nos exhorta a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios, dice Elena. Algunos no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado, Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. O sea, ¿cuál es la instrucción de Dios? No hagan caso a las restricciones que les pone, porque no vienen de Él. La instrucción de Él es que hagamos la obra que tenemos que hacer, como Pedro, como Juan, y que no reconozcamos ninguna autoridad ni ninguna restricción, solo reconozcamos su autoridad en su iglesia, porque esta es la iglesia de Dios, no es la iglesia de Satanás. Y Satanás y los lobos no tienen ninguna autoridad en su iglesia, y no tenemos que reconocerla. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclamarán la palabra del Señor. Elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Dios nos llama justamente por eso a hacer su voluntad y a atravesar las vallas y restricciones que hayan puesto los hombres. Nuestra misión para este tiempo es clara. Debemos dar un mensaje directo. Debemos hacer llegar a nuestros hermanos el mensaje que nos reprende, nos reprocha y nos exhorta a dejar de lado nuestros errores. Como dice Elena, debemos mostrarle al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Todos tomaremos una decisión y acudiremos en la ayuda de Jehová contra los fuertes o nos alinearemos con los fuertes en su contra. Si no construimos nuestra casa sobre la roca, sobre Jehová, seremos arrastrados por el enemigo que viene como río. La luz de la verdad, dice Elena. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El ministro santificado no debe tener engaño en su boca. No debe predicar mentira. Debe ser abierto como el día, libre de toda mancha de mal.
Un ministerio y una prensa santificados serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad en esta generación adversa. Luz, hermanos, necesitamos más luz. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, reunid a la hueste del Señor con corazones santificados, para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo, porque Él tiene más luz para todos los que quieran oír. Sean armados y equipados, y vengan a la batalla en auxilio de Jehová contra los fuertes. ¿Por qué? Porque los fuertes, Satanás habría entrado a la iglesia adventista con los lobos y habrían tomado control de la iglesia. Y los siervos fieles tendrían que enfrentar a quién, a los fuertes, en auxilio de Jehová, porque esta es la iglesia de Jehová. Dios mismo obrará en favor de Israel. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que se están trazando. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel, al que se opone Satanás. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. Que dice, nadie se queje. No sigan buscando defectos en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Quizás estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Dice Elena. Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Y estas son instrucciones de Dios y son claras. O sea, Dios sabía lo que pasaría y nos dio instrucciones muy claras de lo que tenemos que hacer. Estas son las instrucciones de Dios, indicándonos lo que deberíamos hacer cuando nos despertáramos y viéramos que ya se cumplió parte de lo que Él anunció que sucedería en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros, cada ministro y miembro de iglesia, deberá tomar una decisión personal y consciente entre obedecer las instrucciones de Dios o los mandatos de los hombres, entre a. perseguir y proscribir a sus hermanos, prohibiéndoles participar de las actividades de la iglesia, e incluso echándolos de la iglesia, porque predica un mensaje basado en la palabra de Dios que se aparta del credo, que contradice a las creencias fundamentales, y un mensaje profético con la verdad presente para este tiempo, que no es el que generalmente se predica desde el púlpito, pero proviene de la palabra de Dios y los testimonios de Elena de White, o escuchar sus mensajes, probarlos, estudiarlos con ellos y dejar que sus hermanos los escuchen, para que cada uno se forme su propia opinión y busque la ayuda de Dios. Y si es un mensaje de Dios, si es una así dice Jehová, seguirlo y ser fiel a Dios. O, si contiene errores, corregirlos y no tratar de arrancar a nadie de su pueblo, su iglesia, aunque se desplomen los cielos, aunque nos amenacen con quitarnos nuestros cargos en la iglesia, con echarnos de la obra o incluso borrar nuestros nombres de la iglesia. Porque de que Jehová sea nuestro rey y de hacer su voluntad, depende nuestra salvación. Y la única autoridad que tenemos que reconocer es la de Él. Como lo hicieron Pedro y Juan, todos debemos tomar una posición a favor de Dios o en contra de Dios, como leemos en Hechos 4, 19 y 20. Y llamándolos, quienes los dirigentes de la iglesia, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como Dios nos dijo, tenemos que mostrarle a nuestros hermanos dónde estamos en la historia profética, cómo se cumplió la profecía, qué está pasando y cuál es el camino que Él nos indica recorrer. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y la semana que viene, o el estudio que viene, el martes, vamos a tratar de ver cuáles son las abominaciones que Dios anunció que se cometerían en la iglesia y vamos a ver cuál es el cumplimiento de la profecía. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y clamen a Él en este tiempo difícil.